Amén, aleluya. Bueno, amados hermanos jóvenes, para mí es un privilegio, un placer poder compartir con ustedes alguna cosa que Dios nos quiera hablar, ¿no? Yo quería seguir la misma línea que el hermano Wilbardo compartió. ¿Recuerdan cuál fue el mensaje que el hermano Wilbardo compartió? ¿Quién puede recordarme? Amén. Jóvenes de la naturaleza, jóvenes artífices de la edificación. Amén. Jóvenes artífices de la edificación. Bien, vamos a ver cómo le damos continuidad a esa palabra. Saben que yo estaba pensando en algo, ¿no? Muchos de ustedes ya son jóvenes, tal vez algunos ya casados, otros con ganas de casarse. Y pensaba tal vez en las inquietudes que ustedes puedan tener, muchos de ustedes, sobre todo los que no se han casado, ¿no? Y siempre es bueno recordar, que ustedes puedan recordar que algunos de nosotros, ejemplo, yo tengo ya 62 años, que no parecen, pero tengo 62. Y yo recuerdo una experiencia que tuve con una joven hace tiempo, tendría yo como 48 años aproximadamente. Y recuerdo que era una joven de 17 años que estaba queriendo tener una relación amorosa. Y me pidieron que hablara con ella. Y esa joven me dijo que nosotros no la entendíamos. El problema era que nosotros, los hermanos, no la entendíamos a ella. Yo le recordé a esa joven que ya yo tenía 48 años. O sea, tenía más del doble de la edad de ella. Y que si alguien puede entenderlo, ustedes somos nosotros los que ya tenemos más edad. Cifredo no tiene tanta, pero aparenta, pero tiene. Wilbardo. Entonces, algo que ustedes tienen que entender es que si hay personas que pueden entenderlo, ustedes somos nosotros los que ya tenemos edad. Hemos vivido, hemos pasado por situaciones, hemos cometido errores, Dios nos ha guardado, pero nuestras experiencias deberían ser para que ustedes no cometan los errores que nosotros cometemos. Entonces, nosotros los entendemos a ustedes, ustedes no nos entienden a nosotros. Muchos de ustedes, muchos no, casi todos, ustedes no nos pueden entender a nosotros. ¿Cómo entienden ustedes a una persona de 62 años si ustedes no tienen 62 años todavía? Ustedes nunca me van a entender a mí. Ustedes me van a entender a mí cuando lleguen a 62 años, bueno, y esperamos que eso no llegue porque creo que la venida del Señor está muy cerca. Pero quiero dejar esta pequeña palabra de introducción como reflexión para ustedes. Nosotros los entendemos y queremos ayudarlos. Y nuestra manera de ayudarlos a veces es decirles a ustedes cosas que tal vez ustedes no quieran oír. Pero que siempre lo que digamos estará basado en que ya nosotros pasamos por ese camino, pasamos por esa situación, pasamos por ese problema. Y la intención es que ustedes no repitan los errores nuestros. No tienen por qué repetirlo. Pablo escribió en la carta a los Corintios que todas las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel le sucedieron como ejemplo para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y esto es válido para ustedes y para nosotros. Ustedes no tienen por qué cometer tal vez los errores que cometí yo, que cometió Cifredo, que cometieron sus padres. Porque errores siempre hay. Estamos en la vida de la iglesia y ustedes tienen una tremenda oportunidad, una oportunidad de oro. ¿Saben? Una oportunidad de oro tienen muchos de ustedes. Y Wilbardo compartió sobre los artífices de la edificación.
Y creo que por allí nombró a unos edificadores que están en Primera de Reyes, en Primera de Crónica. Yo quería traer a ustedes y recordarles a una persona que está en Primera de Reyes 7:14. Primera de Reyes 7:14. Voy a leer el versículo 13 y voy a leer el versículo 14. Dice, y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hirán, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, y a Hirán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Aquí nosotros tenemos a una persona llamada Hirán. Posiblemente no, esta era una persona que no era un viejo como yo, tiene que haber sido una persona joven también. Y él fue el responsable, ¿saben? Él fue el responsable de levantar 2 columnas en el templo de Salomón. Yo no sé si ustedes se habían dado cuenta de que el templo de Salomón tenía 2 columnas. Cuando digo templo de Salomón, es el templo que edificó Salomón. Y tenía 2 columnas. Y estas columnas fueron construidas por este hombre llamado Hirán, un hombre lleno de sabiduría, un joven lleno de sabiduría. Y yo meditaba en este asunto, ¿verdad? Nosotros siempre estamos hablando de edificación. Y cuando pensamos en la edificación, yo no sé qué pensamos. Imagínense una edificación, en una edificación, un edificio, una casa, hay una cantidad de materiales unidos entre sí. Entonces yo quisiera que ustedes, los jóvenes, meditaran un poco. Ya ustedes saben que el trabajo nuestro y el trabajo de ustedes y el trabajo de todos los que estamos en la vida de la iglesia es edificar. Porque hemos hablado tanto de la edificación que yo no sé si hemos perdido el verdadero significado de esto, o cuando hablamos de edificación no nos detenemos a pensar en qué parte de esa edificación estoy yo. Ustedes tienen que hacerse esa pregunta. Primero, necesitamos edificar la casa de Dios. Y segundo, no solamente edificamos, nosotros necesitamos estar claros de que, aparte de que edificamos, nosotros somos parte de esa edificación. Yo no es que edifico y veo la edificación, no es que yo edifico, pero también hago parte de la edificación. Bueno, ¿en qué parte de la edificación quiere ser usted, joven? ¿Qué quiere ser tu edificación? Podría ser una puerta, tú podrías ser un ladrillo en esa edificación, o podríamos ser una columna en la edificación. Yo no sé si tú, amado joven, tu amada joven, estás contenta con la vida de iglesia que lleva, con la vida de iglesia que practica, con la vida de iglesia que tiene. ¿Estás contenta con solamente ser un ladrillo más en la edificación? ¿O quieres ser una columna? Cuando ustedes revisan la palabra columna, por lo menos hay 3 porciones en la Biblia. Porque recuerden algo, ¿no? Todo el Antiguo Testamento son libros llenos de tipos y sombras. Y así como el templo es una sombra, como el cordero es una sombra, las columnas están en sombra. Entonces usted encuentra columnas en el templo, pero por allá en Gálatas, Pablo habló de Pedro y de Santiago como columna de la iglesia.
Ellos no solamente eran parte de una edificación, ellos eran columna en esa edificación. En Apocalipsis se muestra que a los vencedores Dios los va a hacer columna en la Nueva Jerusalén. Entonces yo lo que quiero es despertarlos para que ustedes deseen más de lo que ya tienen. Nosotros tenemos que no ser ambiciosos, pero sí necesitamos anhelar. El anhelo siempre debe ser el resultado de un corazón puro. Anhelar ser en la iglesia columnas. Los hermanos hace rato hablaron, algunos escuché allí hablando de que en este último tiempo estamos en un tiempo de iniquidad. Estamos en un tiempo peligroso. Eso ya no es algo que nos pueda sorprender. Es indudable que los tiempos que estamos viviendo son sumamente peligrosos. Más para ustedes, jóvenes, más para ustedes. Porque de alguna manera ustedes son importantes. Dios sabe eso, son importantes. No porque son solamente parte de la edificación, es porque tal vez la esperanza de Dios con muchos de ustedes es que ustedes puedan llegar a ser columna. ¿Saben? Cuando usted piensa en el templo tenía 2 columnas. Ese templo que edificó Salomón tenía 2 columnas. Pero hoy en día, si nosotros traemos esto a nuestra realidad espiritual, todos ustedes de alguna manera están en diferentes ciudades haciendo parte de la iglesia local en la ciudad donde están. Y tienen que estar claros que allí, en esa ciudad donde están viviendo la vida de iglesia, la iglesia en su ciudad tiene que ser edificada. Pero esa iglesia tiene que ser edificada y también debe llegar a tener columnas que soporten la edificación. Y qué bueno sería, amados hermanos, jóvenes, ustedes jóvenes, que muchas de las columnas que tenga la iglesia local donde usted está sean jóvenes. Qué interesante sería ver una iglesia local llena de jóvenes fuertes, jóvenes sosteniendo el testimonio de la iglesia en la ciudad donde están. No conformándose con la vida espiritual que tal vez podamos tener, que no voy a decir que es mala, no estoy criticando, o sea, no pretendo criticar la vida espiritual que ustedes puedan tener. La mayoría no los conozco de manera profunda, conozco algunos. Pero yo fui joven también, ese es el punto. Yo también pasé por su edad y conozco cuáles son los anhelos que un joven tiene a los 18, a los 19, a los 20 años. Que podemos ser hijos de Dios, pero podemos estar en la vida de la iglesia, pero podemos estar teniendo un anhelo que no es el que Dios quiere. Podemos estar tratando de alcanzar las metas, algunas metas que realmente no nos van a dejar nada de Dios. Señor Jesús, yo no quiero desanimarlos, ¿verdad? Yo no quiero realmente desanimarlos, quiero animarlos. No quiero que tampoco piensen que queremos derribar los sueños que ustedes puedan tener o las aspiraciones que puedan tener. Es necesario tener aspiraciones, es necesario tener algún tipo de sueño. Pero estamos en la vida de la iglesia. Estamos en el último tiempo. Ya ustedes, después que vino el libro de Primera de Tesalonicense, Segunda de Tesalonicense, Primera y Segunda de Timoteo, ya nosotros tenemos que estar claros en algo. Somos la última generación.
somos los que van a traer al Señor de vuelta. No queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo y el poco tiempo que tenemos necesitamos darle buen uso. No estoy diciendo que usted abandone, espero que no quiero que ustedes abandonen lo que están haciendo. Si algunos están estudiando, deben seguir estudiando. Si alguno tiene plan de casarse, bueno, amén. Ojalá que Dios le dé la mejor esposa, cosa que lo haga madurar. Pero tenemos un tiempo precioso, un tiempo que si lo desperdiciamos, si no lo sabemos usar bien, posiblemente no alcancemos esa meta de llegar a ser columna. Yo lo que quiero es que ustedes no se conformen con la vida espiritual que tienen. Ustedes deben anhelar más. En cada iglesia local se necesitan columnas, se necesitan este tipo de personas que están aquí. Primera Reyes 7:14, se necesitan hombres como Irán, hombres llenos de sabiduría, hombres que puedan ser constructores, artífices de la edificación, personas que construyan, que edifiquen columnas. Nosotros no solamente estamos llamados tal vez a hacer una columna, ¿qué tal si nosotros podemos formar columnas? Si ustedes como jóvenes pueden llegar a ser como Timoteo, como Pablo. Saben que cuando Pablo fue llamado, ustedes saben eso, cuando Pablo fue llamado muy joven. El libro de Hechos, cuando Esteban estaba siendo apedreado, la Biblia dice que colocaron la ropa de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Entonces, Saulo, cuando empezó a servir, cuando fue llamado muy joven. Ustedes tienen como dije, una oportunidad de oro. Muchos están ya en la vida de la iglesia, nacieron en la vida de la iglesia. Y esperamos que permanezcan. Muchos se han ido, muchos no están. Muchos se fueron buscando, persiguiendo sueños, persiguiendo metas que no estaban relacionadas en ninguna manera con Dios, con el propósito de Dios. No estoy diciendo que hicieron algo malo, pero perdieron tiempo en poder lograr algo espiritualmente. Y el tiempo no se recupera, ese es el problema con el tiempo, que el tiempo que malgastamos ya no hay manera de recuperarlo. Repito, yo sé que ustedes muchos tienen sueños. Algunos están preocupados porque no se han casado. Y no crean que esto lo digo porque alguien me lo dijo. Es que yo tuve esa preocupación. Yo tuve la misma preocupación de aquellos que no se han casado. Un día me vi, yo quería casarme. No estoy diciendo que el matrimonio sea malo. Dios me guarde de eso. Pero ¿saben? Pienso algo. Nosotros estamos viviendo en una época muy peligrosa. Estamos viviendo tiempos bien tormentosos, bien oscuros. Esto no va a mejorar. Indudablemente, el misterio de la iniquidad va a seguir avanzando. Esto usted y yo no lo podemos detener. Usted no lo va a detener, yo no lo voy a detener. Dios no quiere ni siquiera que lo detengamos. Es necesario que el misterio de la iniquidad avance para que el hombre inicuo pueda levantarse. Hay cosas necesarias, hasta las cosas negativas son necesarias para que Dios pueda cumplir su plan. Entonces yo quiero darles una palabra de tal vez de esperanza a los jóvenes que todavía no han alcanzado todas sus metas. Tenemos 1000 años de reino. Después de este tiempo, cuando pasa el tiempo de la gracia,
el anticristo haya sido juzgado, Satanás haya sido atado, vendrán 1000 años de reino. Y usted me dirá, usted se estará preguntando, bueno, ¿y qué pasa en esos 1000 años de reino? ¿Podemos alcanzar nuestras metas? Yo no sé, yo creo que sí. Ejemplo, una meta, casarse. Un joven que no se haya casado o no se pueda casar ahorita, ¿será que se puede casar en el reino? Bueno, yo sé que los únicos que no pueden casarse son los que mueran. El Señor dijo que el que muera ya ni siquiera es hembra o varón. Pero el que esté vivo, son 1000 años de reino que nos esperan. Si usted está vivo, esperamos que todos, a la vuelta del Señor, estemos vivos. Esperamos ser encontrados con el anhelo adecuado, con la meta, tratando de alcanzar la meta adecuada. Nuestra urgente necesidad es madurar. Esa es nuestra urgente necesidad. La urgente necesidad de ustedes jóvenes es madurar. Convertirse en columnas de la iglesia local donde están. Tal vez en producir, en edificar, en ser artífice de otras columnas. ¿Por qué no? Porque un joven no puede edificar, llevar a otro joven a una estatura perfecta. Pablo decía en el libro me van a perdonar, en el libro de Colosenses, creo que es Colosenses, presentando perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Porque un joven no puede tener esa misma meta, ese mismo anhelo, ese mismo deseo. Repito, estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos y hay cosas que están sucediendo y que están apagando el fuego que hay en muchos. O sea, todos nosotros tenemos un fuego del Espíritu. Yo no sé si cuando leyeron Timoteo, por ahí en 2 de Timoteo, Pablo le aconsejó a Timoteo, aviva, te aconsejo que avives el don del fuego que hay en ti. Entonces tenemos el problema de un joven cuyo fuego empezó a desvanecerse. Indudablemente las características de Timoteo eran excelentes. Pablo, cuando habló de Timoteo, dijo, mire, no hay nadie que sea igual a Timoteo, que tenga el mismo sentimiento que yo, allí en Filipenses, capítulo 2. Cuando Timoteo iba a un lugar, era como si Pablo fuera. No tengo a nadie que del mismo sentir. O sea, Pablo tuvo muchos cooperadores, amados jóvenes. Allí está Tito, está Filemón, Lucas. ¿Cuántos cooperadores tuvo Pablo? Sin embargo, cuando habló de Timoteo, dijo, no tengo a nadie que tenga el mismo sentimiento que yo. Esto es interesante. Sin embargo, ese joven, llegó a desanimarse. Las preocupaciones, amados jóvenes, las preocupaciones, los anhelos, las metas terrenales, los afanes, sobre todo los afanes, terminan apagando el fuego que hay en nosotros. No solamente el pecado apaga el fuego, el afán es por cosas, si se quieren, hasta legítimas. Comida, vestido, matrimonio, son cosas legítimas. Sustento, todo eso es legítimo. Pero si no sabemos manejar este asunto,
si no sabemos acudir, si no logramos percibir que la fuente de todas nuestras necesidades son responsabilidad de Dios. Hermano, yo terminaré siendo enredado por ella y al final el fuego del Espíritu que está en mí se apagará. Yo terminaré siendo alguien que para Dios no es de utilidad. Y Dios no quiere eso para ustedes. Dios quiere que ustedes se conviertan en artífices de la edificación, sobre todo en estos últimos tiempos. No queremos que ustedes sean encontrados perdiendo el tiempo. Después de esta pandemia, saben, nosotros logramos algo que no se había logrado en mucho tiempo. Yo creo que Wilbardo y Silfredo estarían de acuerdo con esto. Es que la pandemia nos permitió a nosotros, o le permitió a Dios, yo no sé si a nosotros, a Dios, le permitió a Dios trabajar en muchos jóvenes, encontrar un servicio, encontrar un puesto, un lugar de servicio en la iglesia. Y le damos gracias a Dios por eso. Porque hoy en día muchos de los servicios que necesitamos tener para tener este tipo de reunión por Zoom, yo no hubiese logrado hacer esto, ¿verdad? Logrado coordinar algo que tuviera que ver con la tecnología. Yo no tengo capacidad para eso. Tendría que volver a nacer. Pero gracias a los jóvenes que están en las iglesias, que de alguna manera al principio nosotros criticábamos que tanto celular, tanta internet, tanta tecnología los está desviando. A la final, vean, Dios usó algo, Dios usó ese asunto negativo, vamos a decir lo que al principio lo veíamos como negativo, Dios lo usó para darle un lugar a muchos de estos jóvenes que hoy en día están sirviendo en esta nueva manera. Yo pienso que esto va a seguir, aunque nosotros podamos volver a las reuniones presenciales, ya le agarramos gusto a este asunto de la tecnología y vemos que no es porque le agarremos gusto, sino porque hay que aprovechar las redes, hay que aprovechar la tecnología. El enemigo la está usando para aumentar el misterio de la iniquidad. Nosotros tenemos que usar la tecnología para que el evangelio sea predicado, el evangelio pueda llegar a todo lugar. Y esto es gracias a que muchos de los jóvenes se están integrando. Nosotros le agradecemos eso al Señor. Pero necesitamos que más jóvenes se levanten. Necesitamos que más jóvenes entiendan que ya no hay tiempo para perder. Olvídense de metas terrenales por ahora. No es que no las tenga. Yo no sé cómo equilibrar esto, amados hermanos, porque de repente yo no puedo decirle a un joven que deje de estudiar o que deje de... No, tienen que estudiar, sí tienen que prepararse, tienen que buscar más preparación, pero tienen que buscarla mirando, teniendo en mente la edificación de la iglesia. Teniendo en mente cómo esa preparación secular que ustedes puedan lograr, la pueden aplicar a la edificación de la iglesia. Cómo usar lo que ustedes puedan obtener secularmente para impulsar la predicación del evangelio.
De hecho, necesita prepararse, ¿saben por qué? También, porque alguien tiene que producir recursos. Alguien tiene que producir recursos para que el evangelio avance. Y hoy en día, ustedes jóvenes son los que pueden hacer. Se necesitan recursos para que el evangelio avance. Podemos orar porque el Señor traiga gente, pero ya nosotros tenemos recurso humano valioso en la iglesia. Entre ustedes, jóvenes amados. Señor Jesús, entonces Dios está buscando este tipo de personas. Salomón usó a Irán para edificar el templo. Dios quiere usarlo a ustedes, jóvenes. Dios quiere usar jóvenes llenos de sabiduría. Jóvenes que saben, que conocen de dónde vienen. ¿Saben? Cuando leí cuando leí este asunto de Irán, la Biblia dice que Irán era hijo de una mujer de Dan y su madre era de Dan y su padre era de Tiro. Bien interesante. Dan era una tribu, era uno de los hijos de Israel, una de las tribus del pueblo de Israel. Y Tiro ya sabemos que era una ciudad comercial. Y cuando usted va a Ezequiel, al rey de Tiro, lo comparan con Satanás. Pero de allí vino Irán. O sea, nuestro origen tal vez no es muy bueno. Yo debo reconocer cuál es mi origen. Pero aún así, Dios quiere hacer un traslado. Interesante que Irán era de la tribu de Neftalí. Eso no se entiende, ¿saben? La mamá era de Dan, el papá de Tiro, pero Irán mismo era de Neftalí. La Biblia dice que la tribu de Neftalí es la tribu, no lo dice la Biblia, pero uno lo puede asumir. Es la tribu que representa la transformación, porque cuando se dio la bendición, cuando Jacob dio una bendición a todos sus hijos, dijo: Neftalí, sierva libre, sierva suelta. Una sierva, un animal que vive en las montañas, que vive en las alturas, no está en un redil, no está en un lugar como que no voy a decir esclavizado, no está encerrada, simplemente está suelta y es capaz de sortear las dificultades. Usted, joven, usted, amado joven, tiene que ser alguien que sepa vivir en resurrección. No solamente queremos jóvenes que puedan entender que todo viene de Dios, ¿saben? Todo viene de Dios. Todo lo que usted pueda lograr viene de Dios. Dios está dispuesto a darle, a dar, a suplir. Pero yo debo aprender a depender de Dios. Usted, joven, amado joven, usted tiene que aprender a depender de Dios en todas las cosas. Porque este tipo de personas son las personas con las cuales Dios puede contar. Tenemos un himno por allí que dice, creo que lo cantan, está en Habacuc. Si la higuera no florece, si en los montes, si en la vid no hay fruto, si el producto del vino ya no existe, con todo, dice, con todo, yo me alegro en el Señor. ¿Ustedes creen que no van a haber personas que van a traer malas noticias, que le van a decir a ustedes, esto no se puede, mira esto que está pasando? Siempre va a haber alguien que quiera desalentar, pero nosotros hemos confiado en el Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Ustedes tienen que aprender a confiar en el Señor. Por causa del tiempo que queda, ahora con más razón, entender que estamos aquí
para traer al Señor de vuelta. Estamos aquí para predicar el evangelio del reino. Estamos aquí para, en este último tiempo, para salir, amado joven, amada joven, para salir por toda nuestra ciudad a decirle a las personas que aquí hay un grupo pequeño de creyentes dispuestos a orar por ellos. Y ojalá que todos podamos tener la franelita esta. ¿Puedo orar por usted? Porque esta pandemia no nos puede acorralar. Esta pandemia que vino para quedarse, este virus que vino para quedarse, vino también para despertarnos a nosotros. Tiene que haber venido para despertarnos y mostrarnos que ya la venida del Señor está muy cerca. Y como Dios quiere salvar a muchas personas, entonces Dios trajo una pandemia para sensibilizar el corazón de las personas. Nosotros tenemos que aprovechar eso. Usted joven tiene que aprovechar eso. Necesitamos ver jóvenes valientes, jóvenes dispuestos, jóvenes fervorosos, jóvenes que no están dejando que el fuego del Espíritu se apague, jóvenes que no están afanados ni preocupados por qué comeré, qué beberé, con quién me casaré. Jóvenes que están preocupados por el reino de Dios y su justicia que nos da. Señor Jesús, yo no sé hasta qué hora me dijeron que iban a compartir, Alexander. ¿Hasta qué hora? Llevo 30 minutos a mano Alexander. Yo no sé si ya los jóvenes quieren que les siga hablando. Oh, Señor Jesús. Yo no pensaba hablar mucho. Yo lo que pensaba era traer una palabra que despertara. Sí, una palabra que despertara. Una palabra que nos ubicara. Una palabra que nos ayude a ver cuál es mi prioridad hoy en día. ¿Cuál es mi prioridad hoy en día? ¿Cuál es la prioridad tuya, joven? Entiende algo. La obra de Dios en esta tierra, gran parte de la responsabilidad de la obra de Dios en esta tierra descansa sobre los hombros de los jóvenes que tenemos en la iglesia. Este país, les voy a dar un ejemplo. Este país tiene las iglesias que tiene, porque en el año 2001 al 2005, un grupo de jóvenes que tal vez nadie pensaba, nadie creía en ellos, decidieron consagrar su vida en el CP y pisar todas las ciudades de este país. Y gracias a los pies de esos jóvenes, hoy tenemos las iglesias que tenemos en muchos lugares. Fue gracias a los jóvenes, no fue gracias a Israel, no fue gracias a Silfredo, no fue gracias a Wilbardo, que nosotros de alguna manera contribuimos con un granito de arena. Pero gran parte de esta obra, de esta maravillosa obra en este país, fue gracias a jóvenes en aquel tiempo que ya no están tan jóvenes, ¿no? Sibira, Oscar Sibira, Cristian, que ya tienen canas, pero fueron jóvenes, amados santos, que decidieron simplemente ser uno con Dios en ese tiempo, atender el llamado de Dios en ese tiempo. Hubo un llamado, hubo una dirección y ellos no miraron hacia atrás, no preguntaron, no cuestionaron, no razonaron, dijeron sí, amén. Y hoy en día tenemos lo que tenemos, lo tenemos gracias a eso. Ahora Dios necesita seguir avanzando y necesita seguir avanzando con los jóvenes. Hoy en día entonces hay una nueva generación. Tenemos una nueva generación de jóvenes en este tiempo, por los cuales pretendemos seguir ganando este país, seguir ganando las ciudades que tenemos en este país. Porque aún falta trabajo en este país, amados jóvenes. Yo siempre he hablado del diezmo.
Yo he dicho que hay un diezmo de dinero. Por ahí apareció Alexander mandó una cosa de las ofrendas. Bueno, ofrenden, jóvenes también, aprendan a ofrendar. Hay un diezmo del tiempo. 24 horas requieren o tienen como porcentaje o como diezmo 2 horas con 40 minutos. Usted tiene que revisar qué está haciendo usted con su diezmo del tiempo. Yo no sé quién ha visto el asunto de Open English. Sale hablando el tipo de Open English. No tengo tiempo para hacer el curso de inglés y le sale otro tipo hablándome ahí, pero pasan 3 horas en internet. Y para hablar inglés necesitas 35 minutos diarios. A veces, hermanos, perdónenme, a veces perdemos tiempo. Nosotros podríamos consagrar 2 horas, joven. Usted podría consagrar 2 horas de su tiempo, 2 horas con 40 minutos diarios. ¿Sabe usted lo que Dios puede hacer con 2 horas de su tiempo? Dios puede hacer bastante. Lo que falta es disposición. Pero entonces también tenemos el 10% de las personas. Valencia, no sé cuántos habitantes tiene, pero debe tener más de 1 millón de habitantes. Maracay. ¿Quién más está por allí? Barquisimeto. Sáquenle el 10% al número de habitantes donde ustedes están y verán lo corto que estamos con respecto al trabajo que tenemos que hacer, que tenemos que lograr. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero ni siquiera le hemos entregado el 10% de este trabajo en nuestras ciudades. Ni el 10% de las personas hemos ganado en nuestra ciudad. Eso tiene que ser algo que nos lleve también a meditar. El Señor quiere venir. El Señor va a venir, hermano. La venida del Señor no la detiene nadie. El asunto es saber qué vamos a estar haciendo nosotros en el momento que Él venga. Joven, ¿qué vas a estar haciendo tú en el momento que Él venga? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que el Señor te encuentre en el momento que Él venga? ¿Haciendo qué? Y no saquemos el versículo de Mateo, dando alimento a tiempo, porque eso puede ser solamente un versículo que no sabemos, pero a la final necesitamos realmente estar dando alimento a tiempo. Eso no puede ser un eslogan. Eso no puede ser simplemente un versículo que yo me sé de memoria. Esa es responsabilidad de ustedes también dar alimento a tiempo. No es solamente responsabilidad de los ancianos, de los obreros. Todos somos responsables de dar alimento a tiempo. Yo tengo que tener por lo menos 2 personas para darle alimento a tiempo. Debo tener a alguien al cual que Dios me haya entregado para cuidar, otro joven para cuidar, otra joven para cuidar. Oh, Señor Jesús. Y no estar teniéndole miedo al virus. Vacúnense. Consejo que les voy a dar, vacúnense. Para que podamos salir a predicar el evangelio. Y si no se quiere vacunar, salga a predicar el evangelio sin la vacuna. Es mejor morirse predicando el evangelio que morirse en la casa sin hacer nada. Esperamos que eso no haya sonado fuerte, ¿no? Esperamos, porque no queremos tenerle miedo a la muerte, amado santo. Señor Jesús, bueno, amado hermano Alexander, yo voy a parar por acá. Yo creo que lo que quería decirse se los dije. Espero que no se hayan ofendido, que me perdonen. Gracias a Dios que ahorita es por Zoom. No es en vivo. En vivo es más peligroso. Estamos por Zoom. Y hay caras que están lejos. Estoy viendo a Jesús Bracamonte y me alegra mucho verte, Jesús. No sabes cuánto me alegra verte de nuevo. Esperamos que estés bien junto a tu esposa y a tus hijos, tus hijas. Que donde estás estén cooperando con el Señor. Y veo muchas caras, pues veo muchas caras de jóvenes que amo, que lo que me faltó fue parirlos para amarlos más.
Bueno, Ale, tú eres uno de ese grupo de jóvenes que nombré, que gracias a ustedes tenemos las iglesias que tenemos hoy en día. Jesús también estuvo en ese grupo, Jesús Bracamonte, Junior Rojas, son muchos. Nuestros hijos estuvieron, hicieron parte de ese grupo. Gracias a Dios. Y esperamos que siga, que los nuevos jóvenes, José Gregorio, porque estamos viendo a José Gregorio Palacio, que hoy en día está en Medellín, con un buen testimonio, gracias al Señor. Esperamos verlos de vuelta, esperamos que regresen a Venezuela, que sepan que hay un compromiso aquí con el país y que Dios está en todas partes, amados jóvenes. No se preocupen por las necesidades materiales. Dios es Dios aquí, Dios es Dios en la China, Dios es Dios donde te lo ponga. A Dios no se le ha cortado el brazo. Dios, mire, yo me voy a preocupar el día que Dios se muera, pero mientras Dios esté vivo, ¿para qué voy a preocuparme? Cuando Dios se muera, sí me preocupo. Esperamos que ustedes también entiendan eso. Jesucristo es el Señor, amado. Dios los bendiga, Dios los guarde. Alexander, las cámaras son tuyas.